¿Qué es un concilio? Concilio, que proviene del latín concilium, es una reunión o asamblea de autoridades religiosas, obispos y otros eclesiásticos, generalmente efectuada por la Iglesia católica u ortodoxa, para deliberar o decidir sobre las materias doctrinales y de disciplina. Los más importantes son los llamados concilios ecuménicos. Un concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la Iglesia católica con carácter general a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina o de práctica y proclamar. El primer concilio, y el más antiguo, fue convocado por San Pedro en Jerusalén hacia el año 50 y reveló a los paganos convertidos al cristianismo de las observancias judaicas. El total de los concilios de la Iglesia, sin contar el concilio de Jerusalén, han sido 21 y se dividen en dos grupos: concilios griegos y concilios latinos, según hayan tenido lugar en Oriente u Occidente. Los concilios griegos fueron convocados por los emperadores de la época que los presidieron, y los concilios latinos fueron convocados por los papas de la época. Todos los concilios de la Iglesia deben ser convocados por el Papa y presididos por él o por un delegado suyo, y en él habrán de estar representados la mayoría de los obispos de las provincias eclesiásticas. Para la validez de sus acuerdos es precisa como condición sine qua non la sanción del Sumo Pontífice Romano. Enseguida daremos una lista de algunos de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia. Concilios griegos. Primer concilio de Nicea, del 20 de mayo al 25 de julio del año 325 después de Cristo, convocado por el emperador romano Constantino I, que estuvo presente y presidió por el obispo Osio de Córdoba, que actuó en representación del Papa. Formuló la primera parte del símbolo de fe, conocido como el Credo Niceno, definiendo la divinidad del Hijo de Dios, y se fijaron las fechas para celebrar la Pascua. Concilio Constantinopla I, entre mayo y julio del 381 después de Cristo, convocado por el emperador romano Teodosio I y presidió sucesivamente por el patriarca de Alejandría Timoteo, el patriarca de Antioquía Melesio, el patriarca de Constantinopla Gregorio Nacianceno y su sucesor el patriarca de Constantinopla Nectario. Formuló la segunda parte del símbolo de fe, conocido como el Credo Niceno Constantinopolitano, defendiendo la divinidad del Espíritu Santo. Se condenó a los seguidores de Macedonio I de Constantinopla por negar la divinidad del Espíritu Santo. Macedonianismo. Concilio de Calcedonia, del 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451 después de Cristo, convocado por el emperador romano de Oriente Marciano y presidido por el patriarca de Constantinopla Anatolio. El Papa mandó como su representante personal al obispo Pascanio. Proclamó a Jesucristo como totalmente divino y totalmente humano, dos naturalezas en una persona. Rechazó la doctrina del monofisismo, originándose la escisión de las iglesias que sí lo aceptan, las antiguas iglesias orientales, como la Iglesia Ortodoxa Copta, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Siriaca y la Iglesia Ortodoxa Malankara de la India. Concilios latinos. Primer concilio de Letrán. Fue convocado por el Papa Calixto II en diciembre de 1222, inmediatamente después del Concordato de Worms, que puso fin a la querella de las investiduras, aboliéndose el derecho que reclamaban los príncipes a investir dignidades y tener beneficios eclesiásticos. Finalizó en 1123. Cuarto Concilio de Letrán. Fue convocado bajo la autoridad del Papa Inocencio III en 1215 para condenar varias herejías de los albingenses, de los valdenenses, del abad Joaquín de Fiori y otras. Se elaboró un credo más extenso contra los albigenses. Concilio de Trento, convocado por
Pablo III, 1545 al 1563, para tratar el tema de la escisión de la Iglesia por las reformas protestantes. También se ocupó de muchos temas doctrinales, morales y disciplinares. Se decretó sobre la justificación, los sacramentos, la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras y otros temas. Con variadas disposiciones disciplinares, se condenaron los errores de Lutero y otros autodenominados reformadores. Fue el concilio más largo y en el que se promulgaron más decretos dogmáticos. Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, 1962-1965, que presidió la primera etapa hasta otoño de 1962. Las 3 sesiones siguientes fueron convocadas y precedidas por Pablo VI, su sucesor. Fue un concilio pastoral no dogmático. Los 21 concilios ecuménicos, más el Concilio de Jerusalén, son los reconocidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana.